Dixo presenta. Hoy acaba la pesadilla obradorista, por lo menos formalmente. No hay transición, ni renovación, ni esperanza de cambio. ¿Por qué millones no pueden o no quieren ver los datos duros del sexenio? ¿Cómo manipularon por años el criterio de tantos mexicanos? La resistencia es regresar, la verdad, al centro del debate. Hoy es el último episodio de la pesadilla obradorista, pero no es el último de Factor Kaiser, porque cada día más nos vamos a dedicar a buscar y explicar la verdad, juntos. Información, política, datos duros, análisis y opinión. Factor de cambio con Max Kaiser. Factor Kaiser. Hoy acaba la pesadilla obradorista, por lo menos desde el plano formal. Es solo desde el plano formal porque todos sabemos que el poder seguirá en manos de López. Ya hemos platicado aquí en Factor Kaiser de todos los elementos que me permiten a mí afirmar que mañana, 1 de octubre, solo se transmite el título de presidente, la banda de presidente de la República, pero no el poder real. Me encantaría poder celebrar el fin de la pesadilla con una gran fiesta. Me encantaría brindar contigo porque vivimos y sobrevivimos el nacionalpopulismo obradorista, pero no puedo celebrar. No solo porque no hay transmisión real de poder, sino porque se va del poder formal con plena impunidad, sin justicia y se prepara para ejercer el poder tras bambalinas, sin ningún tipo de límite ni responsabilidad. Llevo semanas tratando de definir cómo abordar el último episodio de Factor Kaiser de este sexenio, este que estamos tú y yo viendo en este momento. Iba a ser un balance de la pesadilla de sexenio que concluye, pero encontré por todos lados columnas, textos y programas especiales tratando de hacer lo mismo y preferí no ser uno más. Cerré la puerta de mi oficina y en modo de profunda reflexión y concentración me propuse escribir un programa que te sirviera a ti y que me sirviera a mí. Así, arribé a una pregunta que por mucho es la que más me hacen quienes me conocen o quienes se acercan en persona a mí o me escriben a través de mis redes sociales. La pregunta es, ¿cómo carajos, siendo el peor presidente, corrupto, abusivo y destructor, sigue siendo amado y defendido por tanta gente? Quienes me hacen esa pregunta buscan de verdad comprender cómo carajos hay tantas personas que pueden ver una realidad tan distinta a la que ellos perciben. Los sexenios de Fox, Calderón o Peña concluyeron con un porcentaje menor de la población que los aborrecía y gritaba que eran unos asesinos corruptos que habían destruido al país. Pero enfrente, una enorme mayoría decía, ¡ñe! Hubo cosas buenas y cosas malas, pero nada provocaba en la población general una emoción de odio sin control. Es decir, lo normal en México durante décadas era que el sexenio concluyera sin pena ni gloria para el grueso de la población. Ojalá el nuevo salga mejor. Era más o menos la esperanza de la mayoría de los mexicanos en cada transición. Los medios se concentraban en los análisis del nuevo gabinete y en los planes que ofrecía el futuro presidente. En las 4 transiciones anteriores, Cedillo a Fox, Fox a Calderón, Calderón a Peña y Peña a López, nadie tenía duda alguna de que venía algo nuevo, algo diferente. No solo habría nuevas personas en las distintas secretarías, nuevos proyectos, nuevas políticas y un nuevo estilo de gobernar, sino que esperaban con ansias la posibilidad de un cambio de rumbo con el nuevo presidente. Pocos esperábamos maravillas o milagros, pero cada inicio de un nuevo sexenio se renovaba la esperanza de ponerle nuevas piezas al rompecabezas de una joven democracia. Qué diferente es el día de mañana. No hay esperanza alguna de cambio. No hay renovación de cuadros ni energía política. No hay nuevos proyectos ni nuevas políticas propuestas. La transición es de papel, es una farsa. La gran promesa es de continuidad, de cuidar un supuesto legado. La única certeza es la de la impunidad y la nula rendición de cuentas de quienes estuvieron en el poder, porque la mayoría ahí se quedan. Solo en este fin de semana que concluye, ayer y antier, hubo 234 asesinatos en diferentes estados del país que se encuentran en estado de guerra. Millones de sinaloenses, guerrerenses, michoacanos, tamaulipecos, guanajuatenses, colimenses, poblanos, morelenses, potosinos, zacatecanos, sonorenses o chiapanecos viven encerrados en sus casas por miedo a las balaceras, con sus negocios cerrados, por miedo a las extorsiones y sin salir a las carreteras por miedo a ser asesinados o secuestrados.
200,000 asesinatos y más de 100,000 desaparecidos es el saldo final que se lleva el señor a la chingada, a su rancho. Con datos duros, este es el peor sexenio en materia económica desde Miguel de la Madrid, con 0.8% de crecimiento promedio del PIB. El consumo privado creció solo 6.66%, el menor en los últimos 4 sexenios. Presumen que no hay desempleo, pero el 54% de las personas que dicen estar empleadas pertenecen a la economía informal. El PIB per cápita disminuyó 2,000 pesos por mexicano en este sexenio y la deuda tuvo un crecimiento en números brutos, el más grande de la historia, con 6.6 billones de pesos. Esto es, si dividiéramos la deuda entre cada uno de los 130 millones de mexicanos, hoy cada mexicano debe 50,000 pesos más que en 2018. El mundo ya lo vio y lo entendió. Es el peor sexenio en flujo de inversión extranjera directa desde Ernesto Zedillo, a pesar de la gigantesca oportunidad que representaba el nearshoring. Los escándalos de corrupción se convirtieron en una especie de moda semanal desde el inicio del sexenio. La gran mayoría de ellos documentados por medios de comunicación y plataformas serias de investigación que presentaban fotos, videos, audios, documentos oficiales y testimonios. Y todos, absolutamente todos, quedaron impunes. Las obras emblemáticas del sexenio quedaron inconclusas. Todas son un costo gigante añadido al presupuesto, porque solo generan gasto. Dos Bocas y los trenes han más que triplicado su costo de construcción y nos costarán toda la vida en su operación. Me refiero al tren militar del sureste y al tren México-Toluca. Y por mucho, lo peor del sexenio, la peor herencia de López, su legado trágico es la destrucción de la democracia y el intento de destrucción de la república. Siempre lo recordaremos como el asesino de la joven democracia mexicana que casi logra llegar a 3 décadas, pero murió a manos de este tirano. Por cierto, el caricaturista Paco Calderón y su servidor estamos contando esta historia, la de la destrucción de la democracia, en un periódico ilustrado llamado La República, en el que un número a la vez, una prueba a la vez, queremos explicarle y recordarle a todo mundo cómo el asesino de la democracia nos avisó hace décadas cuáles eran sus intenciones reales y cómo fue matando poco a poco a la democracia y cómo pretende matar a la república. Llevamos 10 números que he publicado en mis redes y que estarán ahí publicados completos en mi página de internet, en esta de Factor Kaiser, para que los leas, los bajes y los compartas en todas tus redes. Así, regreso a la pregunta inicial que me hace todo mundo. ¿Cómo carajos el asesino de la democracia, que fue un pésimo presidente en todos los rubros importantes, es celebrado y hasta amado por millones de mexicanos? A ver, te voy a invitar a que hagas este ejercicio conmigo y te prometo que lo vas a entender. Imagina por un momento, pero de verdad imagina, que no eres esa mexicana o ese mexicano consciente, preocupado por su país, dispuesto a averiguar y a entender qué está pasando en realidad en México. Imagina que eres poco activo en redes sociales, casi no lees periódicos, menos libros, y tu único contacto diario con el mundo de la política es un noticiero de radio o de tele. Mientras manejas al trabajo o comes tu desayuno, que escuchas o ves el ratito que dura el trayecto a tu oficina o lo que dura el plato de fruta. Y el resto del día nada tiene que ver con política o la realidad mexicana. Piensa que ese mexicano o mexicana promedio en el que estás pensando vive en alguna de las decenas de ciudades de todo el país. Es de clase media, que está mucho más preocupado por darle de comer a su familia y por salir adelante que por la economía, la inseguridad o las obras públicas del presidente. Imagina que eres una de esas mexicanas o mexicanos promedio de clase media, que en su ciudad ha visto realmente muy pocos cambios reales gracias a uno u otro partido que lo ha gobernado. La seguridad es mala con uno o con otro partido, y él y su familia ya se acostumbraron a vivir con la inseguridad y a tomar precauciones. La salud y la educación pública en su ciudad siempre han tenido enormes carencias estructurales y poco cambia con uno u otro presidente municipal o presidente nacional o gobernador del estado. Esta persona que estás imaginando de economía solo entiende que hay que llevar dinero a la casa y que eso implica tener varios tipos de ingreso, varios trabajos para poder salir adelante. Y nunca ha sido fácil, nunca, con ningún presidente municipal o gobernador o presidente del partido que sea. Siempre le ha costado mucho trabajo. Así, ese mexicano o mexicana que estás imaginando no ha visto nunca que eso que llamamos la política sea realmente relevante en su vida, que cambie su vida. Sin embargo, por primera vez en su vida, en esa media hora que escucha o ve un noticiero todos los días, escucha a un señor llamado presidente de la República
que dice de viva voz que ya se acabó la corrupción, que ya no hay violencia, que disminuyó la pobreza como ningún presidente, que destruyó al PRIAN, que siempre le robaba a todos, que acabó con los jueces corruptos del Poder Judicial que no te brindaban justicia, que ya consiguió vacunas gratis de COVID para todos y que todos tienen medicinas a través de una megafarmacia que le surte a millones de mexicanos en los centros de salud pública. Lo escuchan decir esto diario. Lo escuchan en los medios de comunicación de su confianza, que antes solo hablaban de la mierda de los presidentes que había y de los partidos políticos que todos eran malísimos. Lo escuchan de sus comunicadores de confianza, que no corrigen al presidente después de que ponen el clip de este señor diciendo que el país está en paz. Y si se meten después a las redes sociales, ven el mensaje repetido en los titulares de los medios masivos más importantes del país, sin corrección o aclaración alguna, que dicen, hoy el presidente dijo que el país está en paz porque su estrategia de seguridad funcionó. Punto. Si acaso esa persona además se asoma a alguna de las mesas de análisis de esos medios, veía en esas mesas que siempre había una mitad de integrantes que defendían a capa y espada eso que él ya había oído o escuchado en varios medios de comunicación y por lo tanto pues parecía cierto. Imagina además que el propio presidente y su gigante aparato de columnistas, comunicadores y normalizadores que tenía por todos los medios repetían una y otra vez que cualquier crítica al presidente venía del odio, del rencor, del clasismo y sobre todo venía de aquellas personas que le tenían odio porque se habían quedado sin privilegios, a pesar de que fueran expertos con decenas de años en su campo. Imagina además lo improbable que es para esa persona pensar que el presidente de la República miente todos los días, decenas de veces, diarias, en cadena nacional, sin vergüenza alguna, sin nadie de las personas que están ahí para corregirlo o exigirle explicaciones. Qué improbable suena esto para esa persona. ¿Cómo puede ser que el presidente mienta tanto como dicen estos señores que son sus críticos? Imagínate que tu único contacto diario con la política durante 6 años es todo esto que te acabo de describir. Miles de mentiras diarias normalizadas por medios de comunicación que las transmitían sin edición, sin explicación y sin pudor alguno, en todos sus espacios, que son confiables para millones de mexicanos. Miles de mentiras diarias normalizadas por decenas de columnistas, comunicadores, analistas y comentaristas que deben ser confiables porque están en esos medios gigantes en los que confía esta persona que estás imaginando y que no podrían estar ahí si no fueran inteligentes o confiables. Miles de mentiras como el país está en paz o el Tren Maya es la obra más grande y moderna del mundo que aparecen a diario en ese medio de comunicación en el que esa persona confía, que luego es celebrada por un comunicador en el que también confía y que es atacada por un desgraciado antipatriota que solo está enojado porque perdió sus privilegios. Imagina esta dinámica de lunes a viernes durante 6 años en millones de mexicanos a quienes la política les vale en realidad madre y solo la entienden con esos pocos minutos que le dedican a diario. Ojo, muy importante esto que voy a decir. Ese mexicano promedio que estás imaginando no es uno de los 15 o 20 millones de mexicanos muy pobres que reciben cada mes varios miles de pesos en programas sociales en efectivo de parte del gobierno que mantienen a su familia con eso. Ese grupo de electores está aparte y la explicación de por qué votaron para confirmar a Morena es perfectamente clara y lógica. No me refiero a ellos. No los imagines a ellos. Ese mexicano o mexicana que estás imaginando no recibe programas sociales, pero lleva 6 años viendo y escuchando por todos los medios que consume que este presidente es una maravilla sin precedentes, que no solo transformó la vida de México, sino la forma de hacer política. Ojo, esto no es para justificarlos o para aplaudirles a esos millones de mexicanos que no se enteran de lo que realmente sucede en su país, pero tampoco para crucificarlos. Estoy tratando de explicarme y explicarte por qué millones de mexicanos creen que está acabando un gran sexenio y no la pesadilla que tú y yo vemos. Estoy tratando de entender la gran tarea que tenemos por delante. ¿Por qué López sigue siendo tan popular entre millones de mexicanas y mexicanos a pesar de las trágicas cuentas que entrega hoy en su último año de gobierno? Porque se encargó de construir un monstruoso aparato de mentiras que vale miles de millones de pesos al año, que le ayudaron a construir la fantasía, la mentira de que fue un gran presidente. Es un genio de la comunicación, dicen algunos ilusos. Siempre puso la agenda, dicen otros igual de ilusos.
como queriendo afirmar que tiene una especie de poder mágico de engañar solo a millones de mexicanos y someterlos a su voluntad. La verdad está a la vista de todos. Lo que ha tenido por años es un monumental y multimillonario aparato de comunicación con cientos de cómplices que le han ayudado a difundir sus mentiras, justificar sus abusos, normalizar su corrupción y modular la tragedia que implica la destrucción institucional que encabezó. No verlo, no querer ver que se trata de un gran aparato y querer seguir dotando a este personaje de poderes mágicos es tan ignorante como aquel que cree que puede saber lo que sucede en el país con media hora diaria de noticieros cómplices. La resistencia implica salir por fin de este pinche caparazón, salir de esa mentira y evaluar a este gobierno con datos duros, apegados a la dura realidad, a los hechos y al contexto, y regresarlo al lugar de la historia que merece. La resistencia implica salirnos de las bobas e inútiles discusiones ideológicas sobre izquierdas y derechas que nada explican ni de nada resuelven. La resistencia implica someter a la nueva presidenta a la más implacable y minuciosa rendición de cuentas de toda la historia, aunque en el corto plazo tenga pocos resultados concretos. La resistencia implica convertirnos en el aparato ciudadano más implacable de la historia, el más observante, el más riguroso, el más exigente. No podemos volver a permitir que se instale una narrativa oficial llena de discursos y fantasías y mentiras que manipulen el criterio de millones de mexicanos. No podemos volver a permitir que la mentira prevalezca y se convierta en historia. Si queremos rescatar a la República, tenemos que volver a colocar al centro a la verdad. Así, con mayúsculas, la verdad. La resistencia a la mentira es el camino de regreso a la República. Así, viva la resistencia. Una producción de Dixo.